Shema Israel, Eloheinu, Adonai, Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, Echad. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos la familia en la fe, en nuestro Mesías, en nuestro Rey, sumo sacerdote, Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Asimismo saludando a todos los amigos, a todas las personas que se conecten en este momento, a los que se conecten aún durante la transmisión y aún en cualquier lugar, en cualquier momento. Les saludo a todos en nombre de nuestro Mesías, de nuestro Rey, ¿verdad? Shalom, espero que se encuentren todos bien en toda área de sus vidas, espero que se encuentren bien, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Eterno, primero que todo, vamos a darle gracias al Señor porque yo sé que el Eterno ha sido bueno con nosotros. Entonces vamos a darle gracias al Padre Eterno, a presentarnos ante Él. Asimismo a pedirle que nos hable a través de su presencia, su poder, su ruaj, su poder divino, su espíritu, ese viento divino, que sea Él hablándonos en ese momento, ¿verdad? A través de su palabra, especialmente a mi persona y asimismo a cada uno de ustedes allá desde el lugar donde se encuentren, desde la ciudad, desde el lugar, desde el país, ¿verdad? Bendito eres, Padre eterno, Rey del cielo, Creador de todo el universo. Eres el Dios de Abraham, el Elohim de Israel, eres el Todopoderoso, Padre. Nos presentamos ante ti en este momento, agradecidos, Padre eterno, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por este hermoso día que nos has dado, Padre, y asimismo en el cual comienza una nueva semana, Rey. Gracias, Señor, porque nos has dado ese shalom en medio de este día, nos has guardado, nos has bendecido, Padre eterno. Y asimismo, Rey, hemos podido estar desde nuestros hogares o algunos desde sus trabajos, pero allí cada uno desde la distancia conectados con tu Espíritu Divino, Padre, con tu presencia día a día en nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, Rey eterno, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Padre. Seas tú limpiando, seas tú purificando todo nuestro ser interno y aún así todo nuestro ser externo, Padre, y que podamos día a día agradarte como pueblo santo, como ese remanente, Señor, que has escogido en este tiempo, Padre, en todas las naciones de la tierra, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza, toda adoración, Padre eterno, que sale de nuestro ser, y asimismo que sea tu poder divino, tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu divino, tu Espíritu Santo, hablando en nuestra vida en esta noche, instruyéndonos a través de tu palabra, Señor, y así todos unánimes como pueblo, juntos, aprendiendo más y más de tu palabra y fortaleciéndonos en tu palabra, Adonai. A través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, bendito y exaltado seas, Rey eterno. Amén. Saludándoles a todos una vez más, el Señor les bendiga, el Padre eterno les guarde. Shalom para todos, para sus vidas. Vamos a escudriñar la Biblia, la palabra del Eterno, ¿verdad? En este momento. Y compartir con ustedes esta palabra poderosa de allá desde sus casas, donde se encuentren. Si tienen el Tanaj en hebreo, si sabes hablar el hebreo, al Tanaj, ¿sí? Asimismo, las cartas de los apóstoles, la Biblia, si tienen la Biblia, cualquier versión de la Biblia, si es Biblia católica, si es Biblia cristiana, cualquier traducción de la Biblia,
vamos allí a la Biblia, ¿verdad? Y asimismo vamos a ser instruidos por la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Como pueblo del Señor, como hijos del Eterno. Y como para dar un énfasis, ¿verdad? Acerca de este tema, un poco, como para dar un, ¿cierto? Entendemos que la carta de Lucas, la carta del discípulo Hillel o Lucas, capítulo 15, ¿verdad? Versículo desde el 11 hasta el 32, ¿verdad? Un ejemplo, si vamos allá a la Biblia en este momento, en la carta o en el escrito de ese discípulo Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 al 36, yo creo que el pueblo del Señor sabe a qué se refiere esto. Muchas veces lo hemos entendido, lo hemos leído, aún desde la comunidad donde te congregues, ¿verdad? Se ha instruido acerca de esta parábola, dicen las traducciones, lo cual es un proverbio, ¿verdad? Un proverbio a lo cual Yeshua, nuestro Mesías, se refirió, ¿verdad? A lo cual Yeshua enseñó, ¿verdad? Y entendiendo esto, ¿verdad? Podemos ver lo que dice ahí en el versículo 22, capítulo 15 de Lucas, versículo 22, y dice así: pero su padre le dijo a sus siervos: pronto, traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies, ¿verdad? Y quería comenzar por aquí para poder así mismo ir llevando este mensaje que el Todopoderoso, el Padre Eterno, ha estado colocando en mi corazón, ¿verdad? Y que es muy necesario para todos nosotros, ¿verdad? Para la edificación de nuestro espíritu, para así mismo ir ser renovados, para así mismo avanzar en ese crecimiento, llegar hasta esa plenitud, ¿verdad? Hasta ese crecimiento espiritual que el Eterno quiere para con su pueblo, ¿verdad? Y a través de su palabra poder rectificar muchas cosas y así mismo corregirlas y ser día a día ese pueblo apartado para agradar a nuestro Creador, a nuestro Rey Eterno, ¿verdad? Estoy en vivo desde mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia. También estoy conectado directamente con mi perfil de Facebook, ¿verdad? Para todos los hermanos y todas las personas que aún no siguen y no saben de mi página, entonces estoy conectado a mi perfil de Facebook en este momento. Entonces, muy bien hemos entendido, ¿verdad? De que esta parábola o este mensaje que Yeshua se refirió, este proverbio, ¿verdad? Hablando de dos hijos, un hombre que tenía dos hijos y en el cual las traducciones dice como el hijo pródigo, ¿verdad? Y el pueblo del Eterno muy bien ha entendido este mensaje, ¿verdad que sí? Lo cual se refiere inclusive para este tiempo, lo cual es un mensaje profético y es un mensaje para este tiempo final, ¿verdad? Lo cual es un mensaje que habla que tenía dos hijos, ¿verdad? Para las personas que aún no conocen acerca de este capítulo o no han oído, ¿verdad? Él tenía dos hijos y un hijo decide irse de la casa de su padre, ¿verdad? Y le pide a su padre que le dé la herencia, su parte de herencia, ¿verdad? Aunque su padre no había muerto, este hijo menor le pide la herencia a su padre y se va de casa, ¿verdad? Se va a gastarse esa herencia de su padre, ¿verdad que sí? Pero ahí en casa con ese padre queda el hijo mayor, ¿verdad? El cual trabaja allí con su padre, el cual hace todas las cosas que su padre le diga, está allí a la disposición de su padre, ¿verdad? Ya con el tiempo este hijo menor, después de haber malgastado toda esa herencia, después de haber pasado esa herencia, haberla acabado y llegar ese momento de angustia, ese momento de prueba, ese momento de escasez y de muchas cosas, ¿verdad? Que le tocó hasta suceder, le tocó pasar en su vida por haber hecho esto. Decide volver a esa casa del padre, ¿verdad? Decide volver a la casa de ese padre y dice: yo aquí estoy, porque a lo último dice la escritura ahí en ese texto de Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32, podemos analizar que dice que terminó alimentando cerdos, ¿verdad? Trabajando en eso, y eso era muy impuro dentro de esa nación, dentro del pueblo de Israel, podríamos decirlo ya, especificando esta anécdota.
el alimentar cerdos, el trabajar con estos tipos de animales impuros, ¿verdad? Y llegar hasta ese punto y decir, yo estoy aquí casi que comiendo del mismo alimento que comen estos animales impuros, ¿verdad? Y yo ya tengo a mi padre, ¿verdad que sí? Y en la casa de mi padre hay muchos obreros y todos comen y todos, y yo aquí, ¿cierto? Y él, lo importante es que él reconoce y se arrepiente, porque dice que ha pecado contra el cielo y contra su Padre, contra el eterno Dios y contra el Padre terrenal, ¿cierto? Que ha desobedecido, que ha transgredido y que ha de una u otra forma ofendido a ese Padre, él dice, ¿cierto? Expresa en sí. Y decide retornar a la casa de su Padre, en el cual él dice que así sea que su padre lo coloque como uno de sus siervos, ¿verdad? Pero muy bien sabemos y entendemos que su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos a su hijo. Y todas las mañanas podríamos entenderlo. Todos los días salía a mirar si su hijo regresaba, ¿cierto? Ahora, en un ámbito podemos entender que este hijo, estos hijos y este padre, ¿verdad? Lo cual corresponden a la amada casa de Judá y en este tiempo inclusive a la amada casa de Israel, dispersa entre las naciones, ¿verdad? Y que por la gracia del Eterno, este pueblo disperso entre las naciones, este pueblo de Israel mezclado entre los gentiles, ¿verdad? Que habían perdido esa herencia, que habían perdido todo ese conocimiento, que habían perdido los pactos, las promesas del Eterno, retornan en este tiempo a la casa de su Padre, ¿verdad? Retornan de nuevo a los mandamientos del Creador, retornan de nuevo a las promesas del Eterno y a unirse nuevamente a ser uno con ese Padre, uno con ese pueblo, ¿verdad? Con el remanente de la casa de Judá, ¿ya? Entonces, podemos entender que el Padre, es decir, el Padre lo recibe porque lo ama, ¿cierto? No lo rechaza, ni mucho menos lo coloca allí con sus siervos, los siervos de su casa, de su heredad, ¿verdad? Sino que lo vuelve a aceptar como su hijo, ¿verdad? Lo limpia, lo manda que lo limpien, lo manda que le cambien, y vuelve otra vez a su hijo, ¿verdad que sí? Entonces dice ahí en Lucas capítulo 15, versículo 22 a lo que acabamos de leer. Pero su padre le dijo a sus siervos, pronto, traigan una túnica, ¿verdad? La mejor túnica, no cualquier túnica, la mejor. Pónganla sobre él, sobre ese hijo que había regresado, ¿verdad? Pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies, ¿verdad? Entonces, este proverbio, esta parábola, como la hemos entendido en las traducciones de la Biblia, del hijo pródigo, quien hace referencia a esa casa de Efraín, a esas 10 tribus del norte, ¿verdad? Que fueron dispersas entre las naciones y que en este tiempo, y ya de un tiempo atrás, ya ha venido regresando, ¿cierto? Volviendo a su Padre, ¿verdad que sí? Volviendo al Padre Eterno, retornando a ese manual de instrucción de su Padre, ¿verdad? Que son los mandamientos, que son la Torá, las instrucciones del Creador que están allí plasmadas en la Biblia, en las traducciones inclusive están, ¿verdad? Entonces, y en el cual por parte de su Padre hay ese perdón, ¿verdad? Hay una redención y aún hay una restauración, ¿cierto? Para su Hijo, por parte de su Padre en amor, ¿verdad? Y le hace vestir una túnica o una prenda de vestir, ¿verdad? Esta palabra de la que está ahí en la Biblia, en las traducciones, lo cual esta palabra desde el griego, ¿cierto? Que fue escrito en sí, estas cartas de los primeros creyentes en Yeshua, ya que el griego era, podríamos decirlo, para entenderlo, como el idioma inglés hoy en día, que es un idioma que unifica a todas las naciones, en cierta parte, ¿verdad? Así era mismo en el primer siglo, el griego, ¿verdad? Y esta palabra es estolé, ¿verdad? Se define como, tiene varias definiciones esta palabra griega, estolé, que aparece ahí en la Biblia, ¿verdad? Y se define como equipo, ¿cierto? Específicamente, como un equipo, como parte de ese equipo, de esa armadura, ¿verdad? También viene de estola,
o túnica larga, ¿cierto? Como, como marca de dignidad, ¿verdad? Es decir, que no era cualquier vestido que tenía que colocarle a ese hijo, ¿verdad? Es un vestido que lo diferencia, ¿verdad? Es uno que le hace ver como hijo, ¿cierto? No como un obrero o alguien más de la casa, como hijo, ¿verdad? Esta palabra que aparece allí como tráiganle el vestido, ¿cierto? El mejor vestido o la mejor túnica, esa palabra la mejor, ¿verdad? Esa expresión la mejor desde el griego es protos, ¿verdad? Lo cual se refiere a un vestuario que tuvo primero, ¿verdad? Pero en un tiempo, o en un lugar, o en un orden, ¿cierto? En un tiempo, lugar o orden de importancia, ¿cierto? Algo superior que tuvo en un primer momento. A eso se refiere esta palabra, ¿verdad? Tráiganle una túnica, tráiganle una túnica, tráiganle la mejor. Esa expresión se refiere a esto. Algo superior que tuvo en un primer momento, ¿verdad? Algo digno, ¿cierto? Es decir, que ese hijo había perdido esa dignidad, ¿verdad? En un tiempo perdió esa dignidad al darle la espalda a su padre, ¿verdad? Y mezclarse aún entre las naciones. Perdió esa dignidad, ¿cierto? Ahora esa dignidad que había perdido ese hijo, lo cual entendemos que es el remanente de Israel, o la casa de Efraín, que es como bíblicamente dentro de el Tanaj, dentro del Antiguo Testamento, como se conocen las traducciones, se le conoce a las 10 tribus del norte, la casa de Israel o la casa de Efraín, ¿verdad? Entonces, se le ha otorgado de nuevo esa dignidad, ¿cierto? Por amor de su padre, por ese amor de ese padre, por gracia y ese amor de ese padre, ¿cierto? También se le hace colocar un anillo en su dedo a ese hijo, ¿verdad? El anillo sabemos bien que representa, en una relación, en un matrimonio, representa compromiso, ¿verdad? Cuando el hombre se casa con su esposa y hay ese anillo, es símbolo de ese compromiso, ¿verdad? O símbolo de un pacto, podríamos entenderlo. Compromiso, ¿verdad? En una relación de matrimonio. En este caso, ¿qué representa este anillo en ese dedo de ese hijo? ¿Qué representa? ¿Verdad? Lo cual representa autoridad. Es decir, que aparte de que ese hijo, o a esos hijos que han retornado, se les ha dado dignidad de nuevo, por amor y por gracia del Eterno, ahora se les ha dado autoridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa ese anillo? Esa autoridad que había perdido ese hijo, ¿verdad? Después de haberse ido de la casa de su padre, ahora se le vuelve a dar esa autoridad, no por méritos, por gracia y por amor del Eterno, por gracia y por amor de su Padre. Y termina diciendo ahí en ese versículo que le coloquen sandalias, ¿verdad? O que le coloquen calzado, ¿cierto? Que esta palabra calzado o sandalia desde el griego es jupodema. Esta palabra que aparece allí como colóquenle calzado, sandalias, desde el griego es jupodema, lo cual se define como algo atado bajo los pies, ¿verdad? Jupodema. Asimismo, esta palabra desde el hebreo, lo cual se traduce o se refiere a naal, ¿verdad? Lo cual se define como sujetar con una barra o cuerda, ¿verdad? Entonces le manda a colocar ese calzado o esas sandalias a los pies de su hijo, ¿verdad? Lo cual, entendiendo ese significado, que podemos entenderlo, el calzado es parte de la armadura, como lo vimos en el significado de la túnica, o parte de una armadura, ¿verdad? En este caso el calzado viene siendo también parte de una armadura, ¿verdad? ¿Qué representa en sí ese calzado o esas sandalias, verdad? Representa que estamos unidos, ¿verdad?
o dirigidos hacia la voluntad del Padre, ¿verdad? De ese Padre. Ahora estamos sujetos a la voluntad, a caminar, ¿verdad? Bajo esa voluntad del Eterno, del Padre, ¿verdad? Y no bajo mi propia voluntad, ¿verdad que sí? Es decir, que estamos ahora unidos al Mesías, podríamos entenderlo, ¿verdad? Porque fue a través del Mesías que se nos otorgó esa gracia, ese amor, ¿verdad? Esa dignidad, esa autoridad que se nos ha sido dada como pueblo del Eterno, como remanente de Israel, ha sido a través del Mesías, ha sido a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Asimismo, esas sandalias, ese calzado que se nos ha sido colocado, ha sido a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Y que ahora estamos unidos ¿a qué? Al yugo de Yeshua, nuestro Mesías. Ya no estamos unidos a mi propio yugo o a yugo de otras cosas, sino que estamos unidos a la voluntad de Yeshua, nuestro Mesías, en nuestra vida, ¿verdad? Y ahora caminamos en obediencia y en amor al Creador bajo esa voluntad divina, ¿cierto? Y no bajo la voluntad de nuestra propia carne, ¿verdad? También podemos ver que en una de las cartas, ¿cierto? En el primer siglo, el rabino y apóstol de Yeshua, ¿cierto? Shaul, conocido en las traducciones de la Biblia como Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto? Discípulo de Yeshua, y rabino porque ya lo expresaba en algunas de mis transmisiones quién era él, y el pueblo del Eterno lo conoce y sabe quién era él. Él escribió una carta a los creyentes que vivían en Éfeso, ¿verdad? Y les dijo que se colocasen esa armadura espiritual, ¿verdad? Es decir, que él hizo referencia en esa carta a estos creyentes en Yeshua que vivían en Éfeso, Grecia, de que se colocasen esa armadura espiritual. Es decir, que espiritualmente hay una armadura sobre el pueblo del Eterno, ¿cierto? La cual se le había sido dada, ¿cierto? O otorgada esa armadura. Y la cual yo creo que todos hemos escuchado acerca de la armadura, ¿cierto? Todos hemos escuchado muchas enseñanzas al respecto sobre este tema. Y eso está en Efesios, en la carta a los Efesios. Vamos un momento allí. Carta a los Efesios capítulo 6, ¿verdad? La carta del apóstol Shaul, del apóstol Pablo, a los Efesios capítulo 6, verso 11 al 17 está hablando acerca de la armadura, ¿verdad? Pueden buscarlo desde sus hogares, desde sus casas, desde su tablet, su computador. La carta a los Efesios capítulo 6, verso 11. Lo cual dice de la siguiente manera, ¿verdad? Verso 11 al 17, ¿cierto? Pero que vamos a hacer énfasis. En este momento todos conocemos esta armadura que habla allí y les invito que cuando tengan ese tiempo y esa comunión con el Padre Eterno, desde sus hogares o desde el lugar donde se encuentren, escudriñen este texto, esta carta, ¿verdad? De Efesios capítulo 6, desde el verso 11 al verso 17, escudriñenla y asimismo en esa comunión con el Rey Eterno, ese Espíritu Divino, esa presencia del Eterno en su vida, podamos entender acerca de esta armadura, ¿verdad? De que el pueblo del Eterno tiene una armadura que es espiritual, ¿verdad? De que en sí lo espiritual se refleja aún en lo físico o en el mundo, sí, en el mundo material, ¿verdad? Pero que esa armadura, lo cual es armadura que se nos ha sido, ¿para qué es? Esa armadura espiritual que se nos ha sido otorgada como hijos del Creador, ¿verdad? Como parte de ese remanente de Israel, como pueblo del Eterno, como podríamos decirle, como para entender, como hijo del Eterno, ¿verdad? Esa armadura se nos ha sido dada para enfrentar fuerzas espirituales de maldad, como lo dijo el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, ¿verdad? Para enfrentar al maligno, ¿verdad? Y en la cual hace énfasis el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra seres humanos,
En unas traducciones dice no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernadores, autoridades y poderes que gobiernan este mundo de tiniebla, contra demonios o espíritus inmundos que controlan este mundo. Contra ellos es nuestra lucha, ¿verdad? Desde el punto espiritual, ¿cierto? Y les invito a escudriñar este capítulo 6 desde el verso 11 al 17 cuando tengan ese tiempo, ¿verdad? Porque quiero hacer un énfasis en solo una cosa. En este en vivo quiero hacer un énfasis en algo que precisamente el Eterno me ha estado inquietando y que precisamente el Eterno ha estado muy, a través de sueños, ha estado tocando a mi corazón y asimismo dándome esa inquietud para indagar acerca de esto, ¿verdad? Tanto para mi propio beneficio, tanto para mí mismo, ¿verdad? Como para todo el pueblo de Israel, para con todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, para con todo el pueblo del Señor, y así todos juntos crezcamos en un mismo espíritu, un mismo ruaj, ¿verdad? Dice el verso 15, y calzaos sus pies con, aquí que dice, en esta traducción dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice la traducción esta que dice acá, ¿verdad? Aquí dice, y calzaos sus pies con la disposición de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de Shalom, dice acá, ¿verdad? Lo cual es esa palabra, buenas noticias de Shalom o buenas nuevas, sabemos muy bien que en las traducciones se ha traducido como evangelio, lo cual hace referencia a una buena nueva o una buena noticia, ¿verdad? O un buen mensaje, eso hace referencia, porque ese evangelio viene desde el griego evangelion, lo que hace referencia a eso mismo. Es lo mismo que hace referencia, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿con qué debemos calzar nuestros pies como parte de esa armadura espiritual que se nos ha sido otorgada por la gracia del Eterno? ¿Con qué debemos calzar nuestros pies? Es la pregunta, ¿verdad? Pues dice allí, calzaos sus pies. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, pueblo del Creador. Calzad vuestros pies con la disposición de anunciar las buenas nuevas de paz, de Shalom, ¿verdad? En otra versión dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay una armadura y que parte de esa armadura hace parte el calzado, ¿verdad? Hace parte ese calzado. Como ese hijo pródigo, el remanente de Israel disperso entre las naciones, que estamos retornando a nuestro Padre, a nuestro Creador, es para nosotros precisamente esta parábola o este proverbio. Es para nosotros este proverbio del hijo pródigo. Esa vestimenta y esos adornos que se ha colocado a ese hijo, precisamente es el remanente de Israel, disperso entre las naciones, ¿verdad? También se nos ha sido dado el armamento completo, en el cual les he invitado a indagar, ¿verdad? Y en el cual yo sé que muchos ya conocen acerca de esto. Y enfatizando en el calzado, que es la disposición de anunciar las buenas nuevas de paz o de Shalom, ¿cierto? Estas palabras esta palabra de las buenas nuevas de paz, ¿verdad? Que termina diciendo, lo cual fue algo también que fue dicho acerca de esto por el profeta Isaías, ¿verdad? Como lo dice en el profeta Isaías capítulo 52 versículo 7, ¿cierto? Y sin salirme de aquí voy a mirar qué dice el profeta Isaías, ¿verdad? Libro del profeta Isaías capítulo 52 versículo 7, en esta traducción dice, cuán hermosos son sobre los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, ¿ya? Alegres nuevas, a lo que se está refiriendo nuevas, y lo que fue traducido desde el griego como evangelio, alegres nuevas, ¿ya? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina, tu Dios reina, ¿verdad? Esas buenas nuevas que fueron anunciadas a través del profeta Isaías, ¿verdad? Y que asimismo se cumplió ¿en quién?
en Yeshua, nuestro Mesías de Israel, que trajo esas buenas nuevas, ¿verdad? ¿Para qué? Buenas nuevas de paz, buenas nuevas de Shalom, buenas nuevas del reino, para que asimismo sus discípulos, todos sus discípulos, tanto desde el primer siglo como aún en este tiempo, sigamos anunciando estas buenas nuevas de paz que vino Yeshua, nuestro Mesías, a traer, ¿verdad? Entonces, respecto a esto, el Eterno me ha estado colocando mucho en mi corazón, ¿verdad? Mucho, mucho. Sueños, muchas cosas, ¿verdad? Y el cual he podido entender una cosa, amada familia, y lo digo en el temor del Eterno y en el amor del Creador. Para todo el pueblo de Israel que escucha, para todo el remanente de Israel, para todo el que dice ser pueblo del Creador, del Eterno, ¿verdad? Que algo está pasando dentro del pueblo de Israel. Algo está sucediendo dentro de la casa, dentro del remanente, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está sucediendo? El pueblo del Señor está descalzo. El pueblo del Eterno, el remanente de Israel, está descalzo. Porque así me lo ha venido mostrando el Señor desde hace rato, desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Que sé que primeramente es para mí, para poner, para mirar, rectificar, corregir. ¿Qué está pasando, Adonai? Y sé que es para con todo el pueblo de Israel disperso entre las naciones. El pueblo del Señor está descalzo, ¿verdad? No hay disposición de anunciar las buenas nuevas del reino. No hay disposición. No hay disposición de anunciar las buenas nuevas, el mensaje, el buen mensaje de la paz, de Shalom. Y me podrían decir, hermano, o Luis Urbina, si estamos anunciando las buenas nuevas, por todas partes, por toda nación, hay muchas comunidades, están anunciando la Torá, estamos retornando a la Torá, estamos mirando desde la raíz hebrea, nos estamos alimentando nuevamente. Y eso está bien, y es cierto, ¿verdad? Por todas partes hay un alimento espiritual muy hermoso donde la gente está retornando a la raíz hebrea, a qué es lo que dicen los textos, cómo es que es, por qué se nos enseñó así. Vamos a mirar y podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Esto yo también me lo respondí a sí mismo y se lo respondí al Eterno, al Creador. Se está anunciando las buenas nuevas, Padre. Pero también atrás de eso me llegó una respuesta a mi mente y a mi corazón, ¿verdad? Sí tenemos ese calzado, sí tenemos esa disposición de anunciar las buenas nuevas del reino, Adonai. Lo estamos haciendo, sí se está haciendo. Tenemos calzado puesto en nuestros pies, ¿verdad? Como lo dice allí la palabra del Creador. Pero pasa algo, ¿ok? Hay calzado en vuestros pies, hay calzado. Tienen esa, se están, aunque sea con disposición o sin disposición, están anunciando las buenas nuevas. O están anunciando un mensaje, ¿ya? Porque las buenas nuevas del reino se conocen y están en la escritura. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del reino? Muchas buenas nuevas o muchos mensajes se han anunciado durante mucho tiempo y aún en este. Muchos mensajes. Muchos evangelios podríamos entenderlo aún desde esta traducción. Muchos mensajes. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas que se están anunciando? ¿Qué pasa con ese calzado que tenemos en vuestros pies, amada familia? Ese calzado huele mal. Ese calzado huele mal, ¿verdad? ¿Por qué huele mal ese calzado? Aunque tenemos ese calzado puesto y se están anunciando las nuevas, o un buen mensaje, o un mensaje respecto al reino del Eterno, ese calzado huele mal, ¿verdad? ¿Por qué huele mal ese calzado, amada familia? Dice, para que anunciemos las buenas nuevas, el buen mensaje de la paz, el buen mensaje de Shalom, esa paz que no cubre una sola área de tu vida, sino que cubre cada área de tu vida, ese Shalom que te llena a plenitud de tu vida, ese Shalom que te está orando esas buenas nuevas del reino en tu vida, en todo sentido, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué ha venido pasando por mucho tiempo? Y aún, ¿qué ha venido pasando en este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué ha venido sucediendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando como pueblo del Señor o como remanente del Eterno?
como hijos del Creador. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Por qué está oliendo mal ese calzado? ¿Verdad? Y por la sencilla razón que la jactancia y la soberbia es mucha dentro de la casa de Israel. La soberbia y la jactancia es mucha dentro del remanente de Israel, disperso entre las naciones, dentro del pueblo del Creador, dentro de los hijos de Dios o del pueblo del Señor, que hoy en día nos hacemos llamar, ¿verdad? Que no tiene un buen mensaje de paz. No hay un buen mensaje de paz. No se está, aunque se está volviendo a la Torá, a los textos hebreos, se está escudriñando mucho, se está profundizando en la palabra del Creador y estamos teniendo un amplio conocimiento en la palabra del Eterno y un crecimiento espiritual en ese conocimiento. No se está dando ese mensaje de paz, de shalom, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Se está dando un mensaje de odio por todas partes, por todo el mundo, por las redes, por Facebook, por YouTube, por todo el mundo, en congregaciones, en comunidades, en toda nación. Se está dando un mensaje de rechazo, ¿verdad? Al prójimo, ¿verdad que sí? Que muchas veces creemos que con atacar al prójimo la gente va a volverse a Dios, a Elohim. Creemos que con atacar al prójimo, ¿cierto?, la gente se va a volver, va a hacer teshuvá al Eterno, ¿verdad?, al Creador. Y creemos que esa es la forma y esa es la manera correcta de dar ese buen mensaje del reino, ¿verdad? Pero ya lo vimos ahora que el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no era contra carne ni sangre, sino contra huestes de las tinieblas, podríamos entenderlo, ¿verdad? Era una lucha espiritual que hay allí, ¿verdad? ¿Cierto? En sí, no hay amor en el mensaje acompañado. Ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza y de misericordia, ese mensaje de shalom. Y sé, y no generalizo, sé que hay mucho pueblo del Creador que está dando un buen mensaje. Pero lo hablo para con el remanente de Israel, que aún ya retornando a la Torá y a la Escritura, sigue dando ese mensaje de odio, de atacar, ¿cierto? Ese mensaje que no va acompañado de paz, ¿verdad? Ni de amor, ni de esperanza, ni de misericordia hacia el prójimo. Ahora es tiempo de rectificar y corregir, ¿verdad?, lo que estamos haciendo mal. Es tiempo de rectificar y corregir eso que se está haciendo mal, ¿verdad? Y dejar que el Eterno, el Creador del universo, a través de su poder divino, de su Ruach, en nuestra vida, obre. Es necesario dejar que el Eterno obre, ¿verdad? Es necesario rectificar. Es necesario. Es tiempo de dejar la religiosidad y en enfocarnos en anunciar el buen mensaje de paz. Es tiempo de dejar la religiosidad, ¿verdad?, y en anunciar las buenas nuevas del reino del Eterno. Es tiempo, amada familia, en especial el remanente de Israel disperso entre las naciones. ¿Por qué? Hay mucha cáscara en nuestra vida. Hay mucha cáscara y a pesar que hemos salido de muchos pensamientos, hemos salido de mucha religión, pensamientos, mandamientos de hombre y todo esto, y hemos retornado, seguimos teniendo todo tipo de religiosidad en nuestra vida, que lo que hace es desenfocarnos, ¿verdad? Que lo que hace es que todo eso nos lleva a dar un mensaje no de paz, ¿verdad?, no de shalom. En la paz, en el amor, en la misericordia, en el perdón, en la gracia de Yeshua, que se ha manifestado a este mundo, ¿verdad?, y a su pueblo. Ese es el mensaje. Ese es el buen mensaje de Shalom. Es hora de colocarnos el calzado, ¿verdad? Ese calzado parte de esa armadura. Ese calzado que hace parte de esa armadura que se nos ha sido entregada, que se nos ha sido colocada, ¿verdad? ¿Cómo? Instruyendo en la paz, en el amor al prójimo, ¿cierto? No creyéndonos muchas veces que no la sabemos toda, porque sencillamente somos humanos,
No nos las sabemos todas, aunque alcancemos cierto conocimiento de la palabra del Eterno, ¿verdad? Ya sea desde la perspectiva hebrea, e idioma, hables el hebreo y tal, y lo entiendas tal cual, no nos las sabemos todas, amada familia. Estés en la comunidad que estés, seas el muy inteligente, tengas esa capacidad intelectual, no nos la sabemos todas, ¿verdad? No es con soberbia ni con insultar, ¿cierto? Que vamos llevando ese mensaje de las buenas nuevas del reino. No es así. Pero así es como se está manejando hoy día y se ha venido manejando durante mucho tiempo en muchos lugares y en muchas comunidades, ¿verdad? Y aún dentro del remanente de Israel, disperso entre las naciones, ¿verdad? ¿Cierto? No es así, no es con soberbia, no es porque es que yo ya guardo el día de reposo, es que yo ya guardo las fiestas del Eterno, es que yo me pongo aquí, me pongo allá y digo y hablo el idioma hebreo y no, no es con eso, no es por jactancia y no es por soberbia, es en el amor del Creador. ¿Por qué? Porque ahorita donde estás tú, amado pueblo del Creador, amado remanente de Israel, hijo del Eterno, no ha sido por méritos, ha sido por la gracia del Eterno que te ha dado y nos ha dado esa dignidad que habíamos perdido, ¿verdad? Esa dignidad que no teníamos. Esa autoridad que no teníamos ha sido dada por gracia y por amor, no por méritos. Y aún ese calzado, ¿verdad? Que nos ha sido otorgado y esa armadura ha sido por amor y por misericordia y no por méritos, sino para jactancia y no para soberbia. Ya basta de eso. Ya basta de eso. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias, amada familia. Porque eso no fue lo que se nos dijo que fuésemos y anunciemos entre las naciones, entre los pueblos, entre los gentiles, entre el remanente de Israel. Eso no fue. Eso es lo que la religión desde hace mucho tiempo ha implantado en la sociedad. Y eso es lo que se ha repetido y repetido. La religión a violencia, a maltrato, a hurtaje, cortando la cabeza. En jactancia, en soberbia. Eso es lo que se ha implantado en el mundo, en toda nación, por mucho tiempo. Y que todavía creemos que esa es la forma y esa es la manera, pero debemos salir de ahí. Es necesario detener la arrogancia y la soberbia de inmediato. Es necesario que se maneja dentro del remanente de Israel disperso entre las naciones. En muchas comunidades, en muchos lugares, en muchos lados. ¿Por qué? Porque no viene esta actitud de parte del Espíritu Divino. No, esta actitud, esa actitud de soberbio, de arrogante, de que me las sé todas, de que miro al prójimo porque es que no sigue la misma línea de pensamiento que yo sigo. Eso no viene de parte del Ruach HaKadosh, de parte del Espíritu de Santidad no viene eso. Eso viene de ego, de nuestra carne, de nuestra humanidad. Eso es ego. Y eso es lo que ha implantado por todas partes la religión. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario darle un basta a eso? Volvamos a Teshuvah, es mejor. Volver a Teshuvah. Volvamos a Teshuvah de corazón, sincero ante el Eterno. Y decirle, Señor, si he hecho algo mal, si he actuado en soberbia y en jactancia, límpiame, Adonai, purifícame. Renueva todo mi ser y quita todo ego, quita toda soberbia. Quita ese pensamiento y ese chip religioso de soberbia y de jactancia que se me metió por mucho tiempo. Y eso hace parte de esa limpieza espiritual. Eso hace parte de limpiarnos como pueblo apartado para el Creador. Eso hace parte de eso. Eso hace parte de salir de Babilonia. Eso hace parte de eso. ¿Verdad? Porque es que con esa actitud, sencillamente, no estamos representando el mensaje del reino, de la paz o del shalom. No estamos representando el mensaje del reino de Yeshua, nuestro Mesías, con esa actitud. No lo estamos haciendo. ¿Cierto? Porque cuando se anuncia ese mensaje de las buenas nuevas del reino, en el amor del Creador, en la paz, en la gracia, en la misericordia, en el perdón, en la restitución, eso es representar a Yeshua. Eso es representar las buenas nuevas, el buen mensaje
que fue anunciado a través de Yeshua, nuestro Mesías, y que podemos ver muy claramente, ¿cierto? Entre más nos llenemos de Yeshua, nuestro Mesías, entre más nos llenemos de ese conocimiento de la palabra, entre más nos llenemos nosotros del Espíritu Divino en nuestra vida, del Ruach HaKadosh, ¿qué vamos a reflejar nosotros en nuestra vida? Esto que acabé de nombrar: gracia, paz, amor, misericordia, perdón. Entre más nos llenemos de ese Espíritu Divino, de ese conocimiento en la palabra, y entra el amor al Creador, obedeciendo esos mandamientos, vamos a demostrar eso, ¿cierto? Pero si seguimos llenándonos de tradiciones, de religión, de palabrerías humanas, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir siendo soberbios. Vamos a seguir siendo altivos y orgullosos. En todo sentido. Aún en el sentido espiritual. En todo sentido, amada familia. ¿Verdad? Y que esto trae consecuencias. Ante los ojos del Eterno, esto trae consecuencias. ¿Verdad? Podemos ver que se está anunciando esta forma de mensaje. Así, en arrogancia, en altivez. Esos impíos, esos goyín, de allá hemos salido, de allá nos ha sacado el Señor por su gracia y su misericordia, para traernos a ser ahora un pueblo santo, un pueblo apartado. Entonces, ¿por qué tenemos esa, entre comillas, tomar esa posición de juzgar, de señalar, de condenar aún inclusive a los demás pensamientos de la escritura, a los demás movimientos de pensamiento, llámese de la comunidad, llámese de la organización que se quiera llamar, cristiana, mesiánica, católica, como se quiera nombrar, ¿verdad? Aparte de eso, se ha dado un mensaje por mucho tiempo de prosperidad, y que esa palabra prosperidad se ha transgiversado, porque se toma como para algo económico, ¿verdad? Para enredar, para engañar a la gente, para estafar, podríamos decirlo. Ese es otro mensaje que se ha dado por mucho tiempo, pero que en este tiempo la gente ha despertado por el poder divino del Eterno, ¿verdad? Que ha abierto los ojos de más de uno y nos hemos podido dar de cuenta aún, escudriñando la Torah, la palabra del Eterno, ¿verdad? Profundizando en ella nos hemos dado cuenta de que es un mensaje, que entre comillas es el mensaje del reino, pero que ha pervertido la palabra del Eterno, la ha transgiversado, para aprovecharse de la necesidad de la persona, para obtener algún beneficio monetario o económico, que también es ese mensaje que aún en este tiempo se sigue dando, ¿verdad? Aún en este tiempo se sigue dando. Entonces, porque ya di la palabra aquí el Eterno y ya di el mensaje, entonces envíen ofrendas, mal interpretada esa palabra inclusive, porque ofrenda no tenía nada que ver con algo monetario. Envíen diezmos, envíen ofrendas, como se ha conocido en este tiempo, porque ya la di, ya cumplí, ya di la palabra, ahora envíenme en dinero, envíenme en todas estas cuestiones, y es lo que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, y aún se sigue engañando, ¿cierto? Pero que cada quien obtendrá su pago y su recompensa cuando el reino de Yeshua Mashiach se establezca en esta tierra y cuando retorne Yeshua, nuestro Rey y Mesías, ¿verdad? Ese es otro tipo de mensaje que se ha llevado por mucho tiempo, ¿verdad? En la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 al 21, dice de la siguiente manera: Oh Timoteo, guarda con seguridad lo que se te ha confiado, evita las habladurías sobre necedades y la posición argumentadora de lo que falsamente es llamado sabiduría, ¿verdad? Aquellos que la siguen se han perdido de la verdad. Favor inmerecido sea contigo. Amén. Dice el apóstol Pablo en la carta que le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 al 21. Esta palabra que aparece allí como sabiduría, ¿verdad? En esta traducción de la Biblia aparece como ciencia. En las traducciones de la Biblia aparece como ciencia, la mal llamada ciencia,
o también como conocimiento, ¿verdad? Viene de lo mismo. ¿Por qué? Porque viene, es decir, esta palabra que está allí en esta carta, la cual se conoce como sabiduría, ciencia, conocimiento, es desde el griego, ya es desde la perspectiva griega que está escrito allí. Pero desde la perspectiva hebrea, esta palabra conocimiento es dat, conocimiento. Se deriva de la raíz hebrea yadat, que significa conocer, asegurar al ver. Esta palabra también es utilizada en una gran variedad de sentidos, como lo vemos en Génesis 4, capítulo 1. Conoció Adán a Eva, hablando en un sentido íntimo de carácter sexual, entre Adán y Eva. Conoció, that's, conocimiento, ¿cierto? Un conocimiento. También podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 9, donde dice que el Eterno, Adonai, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, ¿verdad? Que dice allí en Génesis sobre el huerto del Edén. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y aparte estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ya? ¿Entendemos? Y esa palabra conocimiento es dat en hebreo, ¿verdad? Que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque estaba allí, el Eterno lo colocó allí, no era para que el hombre tuviera ese conocimiento, no era para él, déjalo ahí. Algo el Eterno tendría con eso, ¿ya? No nos correspondía, al hombre no le correspondía tomar de ese conocimiento, de ese árbol, de ese conocimiento del bien y del mal, no le correspondía, pero muy bien sabemos la historia, ¿verdad? El hombre, dice la Escritura, que fue creado a semejanza del Eterno, ¿cierto? En las traducciones dice a imagen de Dios, a semejanza, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el hombre tiene esa esencia espiritual del Creador. Hay una esencia espiritual dentro del hombre que viene de parte del Eterno, ¿cierto? A diferencia de la esencia del Creador, que es una esencia infinita, ¿verdad? Está por encima de todo esa esencia del Eterno y que no tiene limitación, es una esencia infinita del Creador, ¿verdad? Y que esa esencia del Creador tiene algo que lo define y muchas cosas, aunque no precisamente se encierre ahí, ¿verdad? Hay cosas que definen esa esencia del Creador, pero como es infinita, pues obviamente no es una definición que la cerremos ahí ya, ¿no? ¿Cierto? Unas características, ¿verdad? Lo cual es su sabiduría, ¿verdad? En hebreo, Jodma, lo cual es su inteligencia, Binah, en hebreo, o entendimiento, inteligencia o entendimiento, Binah, y el conocimiento, desde el hebreo, Datz, ¿verdad? Como dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6, ustedes pueden buscarlo y analizarlo allí desde la Escritura. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Adonai da la sabiduría y de su boca procede de su boca procede la ciencia o el conocimiento y la inteligencia, es decir, que Adonai da la Jodma, en hebreo, la sabiduría, y de su boca procede el conocimiento, Dat, y la inteligencia, Binah, ¿verdad? Esto son esencias del Eterno, características del Eterno, esencias del Creador, del Eterno, del Dios infinito, ¿verdad? Y que de Él procede esto, ¿verdad? Es de Él que proviene esto, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia proviene del Creador, ¿verdad? Ahora lo que hemos visto en Génesis capítulo 2, versículo 9, es un árbol que dice que era del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Binah, del conocimiento, Datz, del bien y del mal, lo cual no proviene, es decir, fue creado por el Eterno porque estaba ahí creado, aparte del árbol de la vida, ¿verdad? ¿Tendrá algún propósito? Ya, sí, ¿cierto? Pero que fue utilizado por el oponente en metáfora, podemos entenderlo en una forma metafórica, como la serpiente antigua que habla la Escritura, para engañar a Adán y a Eva, ¿verdad?
¿cierto? Ahora, esta palabra conocimiento, que inclusive habla en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 al 21, que dice allí que la mal llamada ciencia, o la falsamente llamada ciencia o sabiduría, perdón, o conocimiento, esta palabra viene del griego, que precisamente se dice gnosis, ¿verdad? Gnosis. Esa es la palabra griega que aparece allí en ese texto de la escritura, ¿cierto? Lo cual se define como conocer, lo cual se define como conocimiento desde el griego y se define como ciencia, ¿verdad? Y esta palabra gnosis se deriva de la palabra ginosco. Ginosco se deriva de esta palabra griega, la cual significa conocer, saber, en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, ¿verdad? Entonces podíamos entenderlo desde este concepto griego, desde lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que hubo una gnosis o una dat, un conocimiento, una ciencia desde el griego y desde el hebreo, por el cual el hombre pecó, por el cual el hombre transgredió, ¿cierto?, el mandamiento del Eterno. Y que eso provocó una inferioridad espiritual a través del engaño de esa serpiente, ¿cierto? La manera correcta del ser humano llegar a obtener esa sabiduría, esa inteligencia, ¿verdad? Y ese conocimiento debe ser a través ¿de qué? De esa conexión divina con el Creador, ¿verdad? De esa comunión con el Espíritu Divino del Creador, ¿cierto? Es la manera correcta para alcanzar ese crecimiento espiritual, esa elevación espiritual, aceptada por el Creador, por el Rey Eterno, ¿verdad? Y es a través de su Espíritu Divino, es a través del Ruach, ¿verdad? Del poder divino que podemos alcanzar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Jodma, Binah y Datz, en hebreo. Hoy en día el ser humano quiere obtener un crecimiento espiritual, una elevación espiritual, no a través del Ruach, no a través del poder divino del Eterno, no a través de esa conexión y esa comunión con el Eterno, con su presencia divina, ¿verdad? No, sino que es a través de las ciencias y de las filosofías. Ciencias, ya vimos el significado del griego, ciencias y filosofías, ¿verdad? Y pensamientos humanos conectados no con la divinidad del Creador, sino con otras divinidades, otras deidades, otras culturas, ¿verdad? Que, entre comillas, le acercan o le permiten elevarse, ¿verdad?, a un nivel espiritual mayor, ¿verdad?, entre comillas, pero que no se dan cuenta, ¿verdad?, que están llegando es a un nivel espiritual inferior, ¿cierto?, parecido al de Adán y Eva en el huerto del Edén, parecido. Mucha gente siendo engañada por esa misma serpiente antigua, metafóricamente hablando, que ya sabemos que es el oponente, ¿verdad?, en este tiempo aún. Y es otro tipo de mensaje, buena nueva del reino, buen mensaje que se ha anunciado y se anuncia por toda nación desde mucho tiempo atrás. No, eso no viene de ahorita, eso viene de hace mucho tiempo. No es esa conexión santa con la divinidad del Creador en la oración, ¿verdad?, en la tefilá del hebreo, en la oración, en ese rezo, en esa comunión, en esa comunión con el Creador, eso que nos conecta al Creador. No es a través de eso. No es a través de escudriñar la Escritura. No es a través de profundizar en los textos de la palabra, ¿verdad? ¿Cierto? Pidiendo de corazón al Eterno esa intervención divina para así mismo poder entender, ¿verdad?, entender la interpretación de la Escritura, ¿verdad que sí? No es a través de esto, ¿verdad que no? No es a través de esto. Esta conexión a través del ayuno inclusive, como dice la Escritura, a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra del Eterno, ¿verdad?
a través del amor al Creador, y en ese amor al Creador y esa fe obedezco sus mandamientos, ¿verdad? Y asimismo en amor al prójimo. Porque si amo al Creador, amo al Eterno, y asimismo en ese amor obedezco sus mandamientos, eso me lleva a mí a amar al prójimo. Eso a mí me lleva a tener amor hacia los demás, a actuar con misericordia hacia mi prójimo, a actuar con compasión, a actuar de la mejor manera correcta con el ser humano, ¿verdad? Y es a través de esa conexión divina con el Creador, ¿cierto? Entonces, no es a través de esto que se quiere obtener ese crecimiento espiritual o esa elevación, ¿verdad? Sino que es una conexión con divinidades que provienen a través de ciertas meditaciones, ¿verdad? Ciertos mantras, podríamos entenderlo, ciertas prácticas, ¿verdad? Ciertas prácticas o ritos inclusive, ciertas plantas u objetos aromáticos, inciensos, ¿verdad? Y aún así a través de amuletos, ¿verdad que sí? A través de todo esto se quiere obtener y llegar a algo, ¿verdad? A un conocimiento, a una sabiduría, a una inteligencia, a una conexión, a elevación espirituales, ¿verdad que sí? A tener una mente iluminada y elevada, ¿verdad? Con ciertas prácticas ancestrales, ¿verdad? Culturales y hasta filosóficas, ¿verdad? No según los rudimentos, es decir, perdón, según estas ciertas prácticas ancestrales, culturales, filosóficas, según los rudimentos del mundo, según los rudimentos de las culturas, de las naciones, y no según Yeshua nuestro Mesías. ¿Verdad que sí? Porque sencillamente no es a través de la conexión divina del Ruach, del Espíritu, de ese soplo del Creador en nuestra vida, sino a través de ese fruto o ese árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual fue tomado para engañar por medio del enemigo, ¿verdad? Es a través de eso, ¿cierto? Es necesario el indagar acerca de esta instrucción o exhortación que hace el apóstol Pablo, el apóstol Saúl a Timoteo, ¿verdad? Asimismo, como el apóstol Saúl escribe una de sus cartas a la comunidad de creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, que vivían en Colosa, ¿verdad? Como lo dice ahí en Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 7 al 8, del cual ustedes pueden también analizar, y dice, manténganse profundamente arraigados en Él, en el Eterno, ¿verdad? En el Eterno. Manténganse, dice, profundamente arraigados en Él, y sed edificados en Él, y confirmados en su confianza, de la manera que se les enseñó, para que rebosen en acciones de gratitud, para que den frutos, podríamos entenderlo, ¿verdad? Estén atentos, que nadie los lleve cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones de acuerdo a las enseñanzas de los hombres y a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, Yeshua, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo escribió en el primer siglo estas cartas a los creyentes. Es porque en realidad esto viene desde tiempo atrás. Es porque viene desde allá. Esto no es ahora que se ha levantado una cantidad de cuestiones y pensamientos que enredan y que se envuelven con la palabra del Creador para engañar y para enredar. Debemos entender algo, amada familia. Debemos entender que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los grandes líderes, Moshe y los profetas, tenían esa comunión con la divinidad del Todopoderoso, del Eterno, ¿verdad? Tenían esa elevación espiritual inclusive, a través del Ruach HaKadosh, a través de ese Espíritu Santo, de ese Espíritu Divino, a través de esa conexión con el Eterno, ¿verdad? Por ende habían prodigios, milagros y manifestaciones poderosas y sobrenaturales en sus vidas y aún alrededor, aún para con todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Había esa sabiduría, esa inteligencia y ese conocimiento a través de esa conexión con el Padre Eterno, ¿verdad? Esa santidad inclusive. Secretos, misterios escondidos que fueron revelados a través del poder divino, a través del Espíritu Divino.
Y todo esto a través de la santidad y la comunión y la relación que cada uno tuvo con su Creador, ¿verdad? Y que asimismo esa santidad y esa relación con nuestro Padre Eterno, nuestro Creador, nos lleva a tener esa relación correcta y en amor al prójimo. Pero en la actualidad se quiere obtener una elevación e iluminación espiritual sin la santidad, sin apartarnos de lo que es santo a lo que no es santo, no. No hay que apartarnos, hay que mezclar todo, pues se dice, ¿verdad? No hay una diferencia, hay una mezcla, ¿verdad? Y lo peor es que no hay un discernimiento de parte de nosotros. Muy poco discernimiento, ¿cierto? Sin haber una obra y una transformación que proviene del Espíritu Divino en el ser interno, ¿verdad? Para revelarlo en nuestro ser externo. No necesitas que haya una obra en tu vida. No necesitas que haya un cambio en tu vida. Tienes que ser la misma persona. Lo mismo, no hay una diferencia entre lo santo y entre lo no santo. No hay una diferencia entre el pueblo del Creador y entre lo que no es pueblo del Creador, ¿verdad? Sino que a través de todo esto que se enseña como buen mensaje, como buena noticia del reino, no es a través del poder divino, de esa obra poderosa del Eterno en el hombre, ¿cierto? Sino a través de estas ciencias y filosofías y creencias ancestrales y prácticas que aún fue dicho al pueblo del Creador, a todos nuestros antepasados del pueblo de Israel, no contaminarse ni mezclarse entre las tradiciones, culturas y prácticas de las naciones. Se nos fue dicho en la Torá, se nos fue dicho, ¿verdad? La clave y la llave para adquirir ese crecimiento, esa elevación espiritual, ese crecimiento espiritual día a día, esa sabiduría divina, esa inteligencia y ese conocimiento divino es por medio del Espíritu Divino, por medio del Ruach HaKadosh, o como lo conocimos en las traducciones, por medio del Espíritu Santo. Es a través de eso, ¿verdad? Es por medio de la santidad, es por medio de ser santos. ¿Qué es ser santos? Apartados. ¿Apartarnos de qué? De la transgresión, de la contaminación, de la corriente de pensamiento que para el mundo es normal todo y que para la Escritura cuando la analizamos no es normal, es transgresión ante los mandamientos del Eterno, y al apartarnos de eso es a través de la santidad, ¿verdad? Es a través del amor y la conexión divina con el Padre Eterno, ¿verdad? El amor a nuestro Creador nos lleva a obedecer y asimismo nos lleva a amar al prójimo. Primera Corintios, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en Primera Corintios capítulo 3, del versículo 18 al 20 dice: muchas veces se ven, dice de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 20, 18 al 20. En esta traducción dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con el Eterno, para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Verdad? Entonces muchas veces se ven sanidades, milagros y cosas. Se obtiene a favor a través de estas prácticas, ¿verdad? Que acabo de nombrar. Y olvidamos que el oponente y todas sus legiones, ¿verdad? Tienen poderes engañosos que hacen que la gente siga practicando y siga desviándose de la palabra, de las instrucciones que están escritas en la Torá, que fueron confirmadas por medio de los profetas y apóstoles de Yeshua, ¿verdad? ¿Cierto? Para que sigan practicando y sigan siendo engañados y desviados, ¿verdad? Sin ningún tipo de conexión con el Padre Eterno. Pero este poder engañoso jamás podrá compararse con el poder divino del Eterno, ¿verdad? ¿Por qué?
el anunciar las buenas nuevas del reino y el aplicar la palabra del Creador a nuestra vida, traerá el testimonio y las señales del poder divino, del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, del Espíritu del Creador, confirmando ese testimonio en nuestras vidas, ¿verdad? Y en nuestro entorno inclusive, alumbrando en todo momento como esa luz del Mesías en nosotros, ¿verdad? Como esa luz del Mesías, como esa luz del Espíritu Divino en nosotros para así mismo ser luz a las naciones y no uniéndonos a las tinieblas y a sus falsos pensamientos que van contra la voluntad divina del Padre Eterno, ¿verdad? Mire que ahí es interesante que aún en el libro de la Revelación o el Apocalipsis habla acerca de esto, ¿verdad? Y que deberíamos escudriñar como hijos del Creador. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 al 25, ¿verdad? Y podemos ver que del Apocalipsis, desde el versículo 2 hasta el 3 más o menos, hay unos mensajes que se dan a ciertas congregaciones o comunidades en ciertos lugares, ¿verdad? Pero que espiritualmente podemos analizar que son cierto tipo de comportamientos, podríamos entenderlo. Estas palabras son cierto tipo de mensajes para el pueblo del Señor, para el pueblo de Israel en diferente momento, en diferente, podríamos entender, en diferentes circunstancias para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que en el versículo 2 podían analizarlo todo completo, pero desde el versículo 2 al 24, desde el capítulo 2, versículo 24 y 25 de Apocalipsis dice: pero al resto de ustedes, Tiatira, a los que no retienen esta enseñanza, los que no han conocido lo que es llamado las profundidades del oponente, ¿verdad? Que allí lo mencionan en las traducciones y aquí, y sabemos quién es el oponente, ¿verdad? Ustedes, Tiatira, a los que no retienen esta enseñanza, a los que no han conocido lo que es llamado las profundidades del oponente, ¿verdad? Les digo esto, dice: no les estoy imponiendo más carga. Solo agárrense fuerte a lo que tienen hasta que yo venga. ¿Y quién va a venir y quién va a retornar? Yeshua, nuestro Mesías de Israel, ¿verdad? No les estoy imponiendo más carga, ¿verdad? Aunque se está proclamando un conocimiento falso, falsas enseñanzas, que esta palabra que dice allí enseñanza viene precisamente de doctrina, de instrucciones y enseñanza, ¿verdad? Y ese conocimiento que habla allí precisamente viene de la misma palabra griega ginosko, la cual viene de la misma gnosis, ¿verdad? Gnosis, la cual es sabiduría, ciencia, conocimiento, ¿verdad? Y dice un conocimiento o un saber en una gran variedad de aplicaciones y que hoy en día se ve por todo lado esto, ¿verdad? Y que se nos quiere muchas veces hacer, es decir, debemos entender que de parte del Creador hay un conocimiento a través del poder divino que da esas revelaciones, esas interpretaciones, ¿cierto? Que da esa sabiduría, esa inteligencia y ese conocimiento. Pero que allí está hablando precisamente y que es para este tiempo, porque lo que está hablando allá el libro de las Revelaciones es para estos últimos tiempos. Le está hablando precisamente a alguien, a algún grupo, unos grupos, ¿cierto? A un monto, a un pueblo, a un remanente precisamente, que les llama como Tiatira, que puede ser en un sentido espiritual, ¿ya? Y que les llama como Tiatira y les dice: pero al resto de ustedes, a los que no retienen esta enseñanza, los que no han conocido lo que he llamado las profundidades de Hasatán o del oponente, ¿verdad? Y que muchas veces todo eso se quiere disfrazar y decir: es que esto es lo que está aquí en la Torah, estas son profundidades de lo que el Creador le dio a Moshe Rabenu, que simplemente han sido interpretadas por cierto tipo de hombres en cierto tipo de tiempo, ¿verdad? Y que aquí precisamente en Revelaciones nos está hablando acerca de esto, ¿verdad? Y dice: les digo esto, no les estoy poniendo más carga.
esta ciencia, este conocimiento que les están colocando ahí como el buen mensaje del reino, como las profundidades del reino, ¿cierto? Que son las profundidades del oponente y que ha sido una mezcla y que una transgiversación, ¿cierto? Y una fachada allí como, esto es lo que es el buen mensaje del reino. Pero aquí está diciendo que son profundidades del oponente, de las tinieblas. Y que a través de esto les colocan una cantidad de cuestiones y cosas y cosas y cosas. Y aquí está diciendo, no les estoy imponiendo más carga, dice. Entiendan que yo no les estoy colocando más carga, dice ahí esta palabra. Solo agárrense fuerte lo que tienen hasta que yo venga, dice. Y sabemos quién viene. Las profundidades del adversario, entendiendo muy bien que así como los grandes hombres y mujeres del Eterno que están en las Escrituras, tuvieron esa revelación divina del Eterno, experiencia con esa presencia divina, de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento del Eterno, tanto para bendición propia como para bendición de todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Así también hay cosas profundas del oponente. Cosas profundas, cosas que entre comillas hay también del oponente, ¿verdad? Ocultas del oponente, el cual se ha venido involucrando en este lugar, en todo lugar y en ciertas ciencias, gnosis, en ciertas ciencias, en ciertos conocimientos, ¿verdad? Se ha venido involucrando en ciertos grupos, creencias, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es de que se involucre, de que todo esto se mueva de parte de las tinieblas? Sencillo, para engañar, ¿cierto? Para envolver a la humanidad, asimismo engañar, destruir, ¿verdad? Y llevar a esa inferioridad y deterioro espiritual, queriendo darse a conocer como si fuese bueno, como si fuese un buen mensaje del reino, ¿verdad? Como si proviniese del eterno Elohim, del eterno creador, ¿verdad? ¿Cierto? Se maquilla y se hace entender como si eso fuera. Yeshua mismo se refirió precisamente en la carta del discípulo Mateo, en el capítulo 24, Yeshua mismo dijo que estos tiempos, precisamente estos últimos tiempos, hablando de estos últimos tiempos, se levantarían falsos ungidos, ¿verdad? Falsos profetas que harían señales, falsos voceros o pseudoprofetas, ¿verdad? Posmodernistas, ¿verdad? Y que harían prodigios, milagros, de modo que se extraviarían o serían engañados, aun si fuese posible, a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el remanente de Israel disperso entre las naciones, ¿verdad? Y aún el remanente de la casa de Judá, que hay reservado. Serían engañados, aún si fuese posible, a los seleccionados, ¿cierto? Del remanente de Israel disperso entre las naciones. Y estas palabras precisamente son para este tiempo final. La misión del remanente de Israel, la misión del pueblo del Señor disperso entre las naciones en este tiempo es de seguir anunciando el buen mensaje del reino, el buen mensaje de paz, de shalom, ¿verdad? Ese mensaje de paz, de amor, de misericordia, de gracia, de perdón. Seguir anunciando a Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? El cual vino como sumo sacerdote y como cordero para el sacrificio perfecto y el perdón y redimirnos de la transgresión, ¿verdad que sí? No es para desenfocarnos en este tiempo, amada familia. No es en desviarnos, mucho menos en hacer acepción de personas, ¿verdad? Es que mi mensaje y mi palabra es para cierto grupo de personas, para mi comunidad, mi club, mi religión, ¿no? El mensaje del reino debe ser anunciado para todas las naciones, siendo luz para las naciones como pueblo del Señor, ¿verdad? Para todas las naciones,
Anuncien las buenas nuevas del reino, ¿cierto? Que fue lo que se nos encomendó. Anuncien el mensaje de paz, anuncien el mensaje del amor, ¿cierto? El mensaje de la misericordia y de la redención, el buen mensaje de testimonio a las naciones, porque la Escritura lo dice, precisamente. Dice que será anunciado las buenas nuevas, el buen mensaje del reino a todas las naciones para testimonio. Y después vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin del mundo? No. El fin de esa época, el fin de eso ya. Viene otro, a establecerse el reino del Eterno en esta tierra, a traer justicia y asimismo a dar el pago que cada uno se merece, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Para que asimismo anunciemos a las naciones ese reino, ese buen mensaje del reino, y ese reino asimismo se establezca en esta tierra, ¿verdad? Cuando se establezca el reino de nuestro Rey, el reino de nuestro Mesías, Yeshua, se establezca en esta tierra, ¿verdad? Los primeros creyentes y discípulos de Yeshua anunciaban y exhortaban en amor, ¿verdad? Unos a otros, oraban unos a otros, ¿verdad? Se ayudaban unos a otros, se instruían en el amor del Eterno y se fortalecían unos a otros y unánimes en el amor del Creador obedecían y asimismo amaban al prójimo, ¿verdad? Asimismo había un testimonio, ¿cierto? Y juntos crecían y juntos avanzaban, y aún dice la Escritura que se añadía más pueblo, se añadía más personas al pueblo del Eterno, al pueblo, al remanente de Israel. Más personas se añadían a ser familia del remanente de Israel. ¿Por qué? Porque ese testimonio acompaña ese mensaje, ¿verdad? El testimonio acompaña el mensaje. ¿Qué mensaje estamos dando, amada familia? Y especialmente hablo con todos los líderes, pastores, en especial con el remanente de Israel disperso entre las naciones, Roe, maestros, líderes que impartimos esta palabra, y me incluyo, que damos esta palabra y este buen mensaje del reino en este tiempo a las naciones para testimonio. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Seguimos dando mensaje de soberbia y de jactancia que traemos de la religión en tiempos pasados? ¿Que traemos de allá de ese pensamiento donde nos tenían limitados? ¿Seguimos trayendo un mensaje para sacarle provecho económico? ¿Seguimos trayendo un mensaje para seguir engañando y dejándonos envolver y aún envolviendo con engaños? Que precisamente ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, ustedes pueden analizar de quién proviene ese engaño, ¿verdad? En el capítulo 2 de Apocalipsis, desde el versículo 8 en adelante. Ahí podemos analizar como pueblo del Eterno de quién proviene ese engaño y de quién proviene esa falsa ciencia o ese falso conocimiento que entre comillas se hace ver de una manera, pero que son las profundidades de las tinieblas, ¿verdad? Y termina diciendo el versículo que leímos hace un momento, termina allí diciendo, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach, lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach, lo que el Espíritu dice al remanente de Israel disperso entre las naciones. El que tiene oído, oiga, ¿verdad? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué buenas nuevas están dando? ¿Son las buenas nuevas del reino? ¿Es el buen mensaje? ¿Y está siendo acompañado del testimonio del Ruach en nuestra vida? ¿Y esos frutos se están dando? ¿O qué mensaje? Y es necesario que rectifiquemos si no estamos dando ese buen mensaje del reino. Es necesario que rectifiquemos y que volvamos a Teshua y hagamos esa rectificación como hijos del Eterno, como pueblo santo para el Creador. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Padre Eterno haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les dé shalom, amada familia.
que sea el Todopoderoso bendiciendo y obrando en cada área de sus vidas y en todo el pueblo y en todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, ¿verdad? Shalom. Hey